Aquí en el sillón del invitado, el concejal por la ciudad de Posadas y candidato a diputado nacional, Martín Arjol. Martín, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, contamos, hoy como candidato a diputado nacional. Sí, sí, bueno, la verdad que trabajando mucho, estamos recorriendo la provincia, bueno, como lo hacemos cotidianamente, hoy ya en un proceso electoral pronto a comenzar. El día de mañana a las 9 horas vamos a hacer la presentación de nuestra lista, que busca representar a todos los misioneros en el Congreso de la Nación. Un desafío enorme, que no es un desafío personal, yo no lo tomo como un desafío hacia mi persona, es un desafío, creo, muy importante en el contexto en el que vive la Argentina. De cada 2 argentinos, 1 es pobre, y creo que esa es la discusión que tenemos que dar. La lucha que tenemos que dar no es ni con los propios, la lucha es contra la pobreza que tenemos en la Argentina, la lucha tiene que ver con todas las cuestiones sanitarias que tenemos y sobre todo con equilibrar el poder, así que en un contexto realmente difícil, no es una elección más, es una elección muy importante y trascendental. Estamos a 7 votos de que el kirchnerismo tenga mayoría absoluta en el Congreso. Y hoy circunstancialmente el kirchnerismo, pero la mayoría absoluta no es buena en ningún lado. Cuando el poder está equilibrado, cuando hay más voces, cuando se equilibran, es mucho mejor. A mí me pasó en el Consejo Deliberante en estos 8 años de trabajo en la ciudad de Posadas, en donde pasé por muchos consejos, por un consejo en donde había mayoría absoluta del oficialismo, en un consejo donde conducíamos nosotros, y en un consejo como hoy que tenemos mayor equilibrio, en donde los proyectos se discuten, donde los proyectos de la oposición también se escuchan. Entonces creo que esa es la dinámica que tenemos que llevar al Congreso, porque ¿sabes qué? Yo siento que en este tiempo la grieta, la famosa grieta, no le sirvió a la gente, le sirvió a los dirigentes, le sirvió a Macri para ganar y después le sirvió a Cristina para ganar, pero en el medio tenemos 50% de pobres. Hay provincias como provincia de Buenos Aires en donde el 70% de los chicos son pobres, o sea, de cada 10 chicos 7 son pobres. Entonces, ahí vemos cómo la grieta no nos sirvió. Tenemos que animarnos a saltar esa grieta, a pasar por sobre la grieta y hablar de los problemas de la gente, porque si no quedamos en esa discusión y en el medio que quedamos en esa discusión no estamos viendo esta Argentina profunda que necesita verdaderamente una transformación, ¿no? Ahora, justamente hablando de eso, ¿no? Y de esta realidad económica, vamos a ser sinceros, la realidad económica que golpea mucho a la República Argentina, inclusive el mismo interés de la gente, sí. El pragmatismo de la gente hoy pasa primero por la realidad económica, después pasará por la situación laboral y después pasa inclusive, por último, la salud. Fíjate, hasta el pragmatismo de hoy por hoy del argentino, ¿no? Y esa realidad económica, decíamos, hablando fuera del micrófono, decíamos, tenemos 4 generaciones de planes sociales. Sí. Entonces, el desafío también es, desde las leyes, ¿no? Desde la legislación, ustedes van a ser hacedores de leyes, cambiar las reglas de juego como para que esos planes sociales se incorporen también de una vez por todas al ámbito laboral, al circuito laboral productivo. Sí, una de las propuestas básicas que tenemos en este proceso electoral y particularmente para trabajar en la Nación cuando nos toque asumir la banca de diputado nacional, es un proyecto de ley que lo denominamos trabajando con planes. ¿Y por qué lo denominamos así? Porque creemos que el plan debe ser una transición hacia la formalidad. La Argentina en este último tiempo se caracterizó como el plan para sostener a la pobreza. Es decir, el plan fue una herramienta para sostener al pobre. Y creo que debemos animarnos a caminar hacia esa transición en donde quien tenga un plan no sienta que por empezar a trabajar, empezar a forjar un futuro, va a perder su plan. Entonces, ¿en qué consiste este plan, trabajando con planes? Consiste básicamente en favorecer a los 2 extremos, al trabajador, ¿sí? Y a quien contrata al trabajador. Claro. Entonces, por un lado el trabajador siente que no va a perder el plan, porque el plan va a estar incorporado dentro de su remuneración. Y por otra parte, quien contrata va sobre todo a recibir del Estado una parte, una compensación sobre la parte impositiva que termina pagando de los impuestos, que es muy importante, casi 40% de lo que paga, lo que termina pagando el empleador, es para el Estado, no para el trabajador. Claro. Y además, el trabajador empieza a estar formalizado, empieza a tener su obra social, empieza a tener su aporte para su jubilación a futuro, empieza a tener cobertura hacia sus hijos. Entonces, creo que debemos caminar en una Argentina
en donde el plan sea para ayudar, pero sea una transición hacia la formalidad. Entonces, eso va a ser nuestro primer proyecto, trabajando con planes, con una idea de lograr generar oportunidades laborales, generar trabajo, generar progreso, y sobre todo también algo que tenemos que discutir es que también que contratar en la Argentina sea más difícil, más fácil, claro, para poder generar más oportunidades de trabajo, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta las particularidades, ¿no? Lo hablábamos también, Misiones es una provincia muy particular, teniendo en cuenta quizás la realidad de otras provincias. Tenemos, al igual que Mendoza, tenemos, digamos, épocas de cosecha, la cosecha informal, digamos, que dura 1 mes, 2 meses, 3 meses, la zafra yerbatera, la safriña, digamos. Y hoy por hoy, mucha gente, la queja de los colonos, sí, inclusive en el interior, de las cooperativas, no tenemos gente que trabaje en las cosechas. Justamente por lo que vos decías, ¿no? Al tener el plan, si va a trabajar en la cosecha y tenés que pagarle blanqueado, esa persona pierde el plan social o la ayuda social que Totalmente. tiene, ¿no? Yo creo que por eso hay que trabajar en que no ocurra eso, porque termina afectando las economías regionales. Bueno, nosotros lo hemos vivido con la yerba, con el citrus, que termina quedando en la planta porque no tenés personas que vengan a trabajar, y si quieren venir a trabajar, trabajan en negro, y quien contrata ante un accidente laboral puede perder todo lo poco que tiene. Entonces, nosotros debemos, y esto también es algo que tenemos que trabajar nosotros, los legisladores nacionales de esta región, es hacerle entender al gobierno central, a ese país central, a los porteños, que hay un país distinto, un país en donde se necesita políticas fiscales, impositivas, hay que discutir, dejar de crear impuestos. Hace tiempo atrás, 2 días atrás, crearon en el Congreso un impuesto que va a venir en los seguros, o sea, nuestro seguro va a aumentar por una tasa para fomentar la forestoindustria. Ahora, yo me pregunto, ¿es momento de crear más impuestos o es momento de bajar los impuestos? Y me parece que es momento de bajar los impuestos, de tener una matriz económica más amigable con el emprendedor, con quien inicia un negocio, y el gobierno nacional, que no tiene rumbo, lo único que está encontrando es creando más impuestos. Bueno, el impuesto a la riqueza. Exacto. Es decir, la verdad que yo veo un presidente que no le ha encontrado el rumbo, pero más allá de eso, creo lo particular en nuestro ámbito como legisladores, porque todos somos misioneros y vamos a defender los intereses de los misioneros, es hacerle entender al gobierno central, a los porteños, que hay una Argentina distinta, que necesitamos políticas distintas. Porque mira, con solo vivir en el norte de la Argentina, un norte pobre, estructural, en donde necesitamos políticas públicas para salir de esa pobreza, solo vivir en el norte te implica vivir menos años, tener un servicio de salud más deficiente que el del centro del país, tener menos conectividad. Entonces, creo... La nafta más cara. La nafta más cara. Entonces, yo siento a veces que hay 2 argentinos o 2 argentinas. La Argentina del país central, que tiene todos los beneficios, y una Argentina profunda, que tiene todas las penas, ¿no? Entonces, creo que hay que trabajar en unificar a esa Argentina, ¿no? Ahora, digamos, es muy difícil producir en la Argentina hoy por hoy, a lo que vos decías, ¿no? El Estado es tu socio bobo al 50% y un poquito más inclusive, ¿no? Yo entiendo si vos me decís, estamos, no sé, en Togo, estamos en Botsuana, países africanos empobrecidos que no tienen absolutamente nada. Estamos en Haití con 2 cocos y una banana. Ahora, en la Argentina, que haya pobreza y que no haya producción es realmente cosa de no creer. Sí, o sea, ¿se cierra mucho en la política? Nosotros, yo la otra vez corregí también porque estábamos discutiendo, decía, Argentina es un país pobre. No, Argentina es un país empobrecido. Exacto. Que son 2 cuestiones distintas. Es un país con un potencial enorme, como nuestra provincia. Nuestra provincia está metida en la zona más rica del Paraguay y la más rica del Brasil. Y ahí tenemos que ver cómo podemos crecer. Pero claramente lo que hay que trabajar en políticas públicas para incorporar, para sacar de la pobreza, y se puede, lo ha logrado Brasil en su momento, lo han logrado países del mundo. La Argentina fue retrocediendo, es decir, así como los países en el mundo fueron creciendo en su PBI, fueron creciendo o disminuyendo en la cantidad de pobres, en la alfabetización, Argentina era un país modelo en la década del 30. Éramos una de las 4 potencias del mundo y fuimos retrocediendo fruto de políticas públicas que tuvieron que ver con cobrar más impuestos, pero además aumentamos la presión tributaria. Pero yo te pregunto, ¿tenemos mejores escuelas? ¿Tenemos mejor salud? ¿Tenemos mejores caminos? No, porque cada vez
nos cobran más impuestos, pero no lo vemos. Porque en realidad cuando el vecino ve que paga su impuesto y lo ve cuando va al hospital, nos atienden bien, cuando tenemos alguna dificultad lo resolvemos, vamos al municipio y tenemos soluciones porque nos atienden bien, se gestiona bien, pero eso cada vez pasa menos, cada vez retrocedemos un paso. Entonces, creo que, más allá de esto, creo que podemos construir una Argentina distinta si nos animamos a sumarnos a un proceso hacia adelante, caminar hacia adelante, porque cuando nos demos cuenta vamos a ser miles y cuando nos demos cuenta que somos miles vamos a ser millones y creo que ese es el desafío que necesita la Argentina, que creo que tiene un potencial enorme más allá del momento difícil que estamos pasando. Ahora, volviendo al tema impositivo, ¿no? Sí. La misma Argentina desde adentro tiene diferencias, Misiones con Corrientes tiene diferencias, o sea, también producir en Misiones es difícil, ¿no? Sí, totalmente. Mirá, solo para darte una muestra, solo en el sector forestal, pasar el chimiray, como se dice, es decir, irte para Corrientes, implica que pagás 6% menos de impuestos. Entonces, ponete vos en el lugar de un empresario, que básicamente lo que ve es los números para poder producir, generar riqueza, generar trabajo, y si hoy tiene que definir entre instalarse en Posadas o en Misiones e instalarse en Corrientes, va a instalarla en Corrientes, porque tiene acompañamiento no solo en materia impositiva, sino también el gobierno promueve eso. Y así ha pasado en los últimos 10 años, en donde hemos perdido un montón de aserraderos y un montón de inversiones que se fueron de acá o que ni siquiera vinieron acá. Y cuando se pierde eso, no es que el empresario no viene, es que se pierden puestos de trabajo, que se generan del otro lado. Exacto. Y hay una necesidad en nuestra provincia, de cada 10 misioneros, 7 son menores de 40 años. Entonces, ahí hay una necesidad enorme de nuestros vecinos en Misiones, de generar el trabajo, de generar su primera vivienda. Entonces, hay que pensar en políticas públicas, porque si no, en algún momento, como hemos tenido, vamos a tener estallidos sociales y vamos a tener también que tenemos un gobierno que a mí me preocupa, que un diputado nacional, en vez de ir a Buenos Aires a gestionar fondos para el acceso a la vivienda, termine promoviendo que se ocupen tierras. No, el legislador lo que tiene que hacer y el dirigente tiene que generar fondos para que existan viviendas dignas para la gente. No decir, anda a usurpar a ese lugar. Porque ¿sabes lo que pasa? Volviendo al tema que decíamos, el empresario, además de analizar los impuestos, viene y dice, yo compro 50 hectáreas acá y resulta que mañana me... Seguridad jurídica. Exactamente, ¿no? Ahora, otra cosa que preocupe, vamos a ser muy sinceros, quizás hoy estamos con respirador artificial en la provincia teniendo en cuenta que las fronteras están cerradas. Por una cuestión, digamos, de pandemia, ¿no? Uh-huh. Pero también hay que cambiar un poco las reglas de juego a nivel nacional como para que Misiones, cuando se abran las fronteras, sea competitiva también. Y eso también se necesitan leyes nacionales. Sí, sin duda. Yo creo que hay una herramienta hoy que ya está, que fue también un poco fruto del trabajo de Luis Pastori, a quien obviamente agradezco el gesto de producir un recambio generacional en el partido. Luis Pastori, por su trabajo, podría haber ido por su reelección y tomó la decisión de acompañar la decisión del partido, de acompañar mi candidatura, así que yo estoy agradecido porque ha cumplido un trabajo muy positivo y uno de esos resultados de ese trabajo fue el famoso artículo 10 de la ley de pymes, que establecía y establece actualmente que el Ejecutivo Nacional tiene la prerrogativa de establecer exenciones impositivas a zonas de fronteras, ¿no? Entonces, creo claramente que ahí nosotros tenemos que trabajar en exigirle al Gobierno Nacional que reglamente ese artículo. Yo quiero animarme a pensar en más, porque la verdad que la Argentina, del norte de la Argentina, es una Argentina pobre, y ahí debemos trabajar en infraestructura, porque además la Argentina en algún momento también pensó en desarrollar, por ejemplo, Tierra del Fuego. Vos recordarás en alguna época la ley nacional que se aprobó con respecto a la promoción de la industria en Tierra del Fuego, lo que fue la promoción de la industria en San Luis, que sirvió obviamente para poblar esos lugares, para promocionar el crecimiento económico, y me parece que el norte de la Argentina necesita de políticas públicas en materia impositiva, en materia de infraestructura. Creo que tenemos un potencial, no solo la provincia de Misiones, metido, como decía, en la zona más rica del Brasil y Paraguay, sino toda el norte de la Argentina, que creo que la Argentina tiene una deuda con este norte grande,
para consolidar el crecimiento parejito, como se dice, de una Argentina, y que no haya un país central y un país periférico, ¿no? Ahora, convengamos, siempre estamos dentro de esto, ¿no? De lo que es justamente esta unitario y federal. Sí. Estamos en un país federal, pero Sí. en realidad parece que estamos en un país unitario, ¿no? Todos tributamos a Buenos Aires y poco viene de allá para acá. Pero vuelvo a decirte, preocupante la situación de emisiones en esto, ¿no? Lo impositivo, lo que se viene, hay que cambiar las reglas de juego, hay que cambiar la legislación. Preocupa el momento en el que se abran las fronteras de vuelta, no somos competitivos para nada, ni con Paraguay, ni con Brasil. Y la otra es, ¿cuál es el modelo que adopta Paraguay o el modelo que adopta Brasil que los hace competitivos a ellos frente a nosotros? Es una cuestión económica, es una cuestión, digamos, del argentinismo propio, la argentinidad al palo, digamos, le aumentamos el precio por las dudas, dejamos de ser competitivos, hacemos el colchoncito por las dudas. Yo creo... ¿Por qué Paraguay progresa, por qué Brasil progresa y nosotros no? A ver, Paraguay y Brasil en algún momento, y no muy lejano, yo diría 20 años atrás, tenían problemas similares a lo que tenemos nosotros. Pero hace 20, quizás un poco más, Brasil y Paraguay decidieron políticas públicas y de Estado. Y me dirán, Bolsonaro es distinto a Lula. Sí, pero sabe que el petróleo es estratégico, sabe que la construcción de aviones y Embraer es un motor de generación de oportunidades para el Brasil, sabe que el turismo es una industria que lo sostiene sistemáticamente, sabe que las políticas públicas deben mantenerse para que las inversiones, Ford, Peugeot y distintas industrias que generan miles y miles de puestos directos e indirectos estén en el país. Creo que ahí hubo una visión estratégica, y en Argentina aún seguimos en lo que yo te decía al principio, en la grieta. Creemos que cada vez que viene un presidente viene a fundar la Argentina. Y así hemos tenido en este proceso democrático cada uno de los cada uno de los presidentes fundando la Argentina de nuevo. Hasta en algún momento los que duraron menos de un día dieron discurso como que si estaban inaugurando una Argentina nueva, ¿no? Entonces, yo creo que el desafío de la Argentina es eso, es tratar de saltar la grieta, tratar de construir políticas públicas que se sostengan en el tiempo, porque, a ver, el mismo Paraguay, ¿hace cuánto tiempo, íbamos a Paraguay y la zona baja era una zona realmente que no daba gusto ir? Íbamos a comprar, pero no daba gusto estar en eso. Y hoy uno va a Encarnación y encuentra una ciudad distinta, pujante, bueno, porque tuvieron una visión, independientemente de los gobiernos locales o nacionales, de poner la Encarnación como la perla del sur, de instalarla turísticamente, de generar políticas públicas que se sostienen en el tiempo. Yo creo que tenemos que animarnos a eso, porque los países que han progresado en el mundo y han logrado disminuir la pobreza, lo hicieron de esa manera. Ahora, ¿sobre qué ley habría que trabajar o sobre qué ley habría que generar cambios o qué ley habría que votar como para frenar el espiral inflacionario en la Argentina? Esto lo charlábamos con Luis Pastori, que él les contaba, me decía, él hablaba del colchoncito, me decía, el argentino tiene la costumbre de por las dudas realmente. Por las dudas le aumento el precio del mouse, no sea cosa de cuando venga el distribuidor de vuelta me cobre 10% más caro. O sea, ¿sobre qué ley hay que trabajar como para empezar a frenar un poco eso también? Porque la inflación es un gran mal argentino. Sí, hay cuestiones que hay que ser sinceros, digamos. Yo creo que para generar confianza hay algunas leyes sobre las cuales hay que trabajar, pero para sobre todo la inflación tiene que ver con un tema de monetario, de confiabilidad y sobre todo de algo que no lo maneja el Congreso, que es la balanza. ¿Qué es la balanza para que la gente nos entienda? No gastar más de lo que tenemos. Exacto. Porque cuando vos gastás más de lo que tenés, lo que tenés que hacer como Estado es imprimir. Cuando imprimís el billete, aumenta la inflación. Cuestión de oferta y de demanda. Y entonces lo que tenemos que hacer, sí, trabajar desde la legislatura con esto. Disminución de impuestos, mayor producción, porque hay que producir más que lo que se consume. Porque cuando producir más que lo que se consume, los precios empiezan a bajar. Entonces, también el excedente. Exactamente. Se exporta el excedente y además ingresa recursos, ingresa dólares que necesitamos, que te hace estabilizar la moneda. Entonces, yo diría que más que una ley, lo que necesitamos es un presidente que le encuentre el rumbo. Y este presidente y esta gestión a nivel nacional no le está encontrando el rumbo. Yo le escuché la otra vez al ministro Guzmán de Economía hablar de que tenemos que tener una moneda fuerte. Espectacular. ¿Quién puede pensar distinto? Ahora, decime cómo.
Porque como lo están haciendo, lo que están haciendo es que nuestra moneda valga menos. Y en realidad, no es que las cosas salen caro, es que nuestra moneda no vale. Exacto. Entonces cuando me dicen la carne o la hierba está caro, que es un tema, en realidad nuestra plata no vale. Es así, es un tema claramente monetario y de confianza de la gente, porque vos decís, el empresario hace colchón, pero también nosotros en nuestras casas hacemos el colchón y tratamos de ver cómo cuidamos lo poquito que podemos ahorrar, porque si guardamos 100, sabemos que al mes siguiente vamos a tener 95 y al año vamos a tener 50, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que ahí necesitamos un gobierno que le encuentre el rumbo, o un gobierno que escuche más a la oposición. Y ahí es lo que yo te planteaba, la necesidad del equilibrio, ¿no? Ahora, dejamos, digamos, lo institucional y vamos a lo político. La UCR dentro del PRO. Fue la queja de la UCR que durante los 4 años de gobierno del PRO, digamos que la UCR fue como dejada de lado. En este proyecto político del país, ¿la UCR va a tener mayor participación dentro de lo que es Juntos por el Cambio? Bueno, nosotros fuimos críticos, a ver, cómo el gobierno, que obviamente tuvo sus aciertos y también sus errores, particularmente hubo una coalición legislativa y no una coalición de gobierno. La elección intermedia hubiera sido una buena elección para que terminemos de consolidar en aquel momento la coalición en donde se genere lo que hoy se está generando en todas las localidades. Discusión entre el radicalismo, el PRO, el radicalismo convoca a distintos espacios, convoca a independientes, convoca a afiliados del PRO, convoca a peronistas, pasa lo mismo del lado del PRO. Hay una discusión, me parece muy importante lo que se está dando en provincia. Hoy con la figura del neurólogo Manes, la verdad que el radicalismo volvió a discutir su liderazgo en la provincia más importante electoralmente de la Argentina. Me parece que eso es un punto muy importante. Acá también se va a discutir eso, pero yo creo también que Juntos por el Cambio debe lograr trascender a los partidos que lo integran. Porque si hay algo que fue bueno en la elección pasada, fue que, más allá del resultado de Juntos por el Cambio, fue que trabajamos independientemente de los colores políticos. Logramos, entre radicales, peronistas, hombres y mujeres del PRO, trabajar en conjunto. Y tener claro que los problemas de cada uno de los partidos son los problemas, en definitiva, de los dirigentes, que tenemos que trascender y llevarle soluciones a la gente. Y creo que ese es el desafío que tenemos por delante, trascender a Juntos por el Cambio. Y obviamente, desde lo personal y desde el radicalismo, trabajo para que eso sea. Pero en definitiva, tiene que ser la gente quien establezca el liderazgo que tiene que estar dentro de ese espacio, ¿no? ¿Puede ser una elección bisagra esta? A nivel nacional, digamos. Es una elección para mí. ¿Puede definir mucho esta legislatura? Sí, no es una elección más. Es una elección. Yo no estuve en la elección del 83, pero creo que es así de importante. Estamos a 7 votos de que el kirchnerismo tenga mayoría absoluta, pueda convocar una reforma constitucional, pueda cambiar las bases institucionales de la Argentina, y me parece que el equilibrio siempre es sano. Que siempre cuando hay equilibrio hay mayor discusión, hay mayor consenso, hay necesidad de mayor consenso. Entonces creo que hay que hacer un equilibrio sano, tenemos que equilibrar el poder en la legislatura nacional, como lo hicimos en la provincia, equilibrando un poco más, y me parece muy importante invitar a los vecinos a votar. Porque en la elección pasada, salvo en algunas localidades, en muchas la verdad que la participación ha sido muy escasa. Y eso termina favoreciendo siempre al oficialismo. Y yo entiendo del miedo hoy con respecto a la pandemia. Pero hoy todos vamos al supermercado y cuando vamos al supermercado, en el día en un supermercado van a entrar 1000 personas y en un cuarto oscuro termina entrando a lo sumo 150 personas. Entonces tenemos que animarnos a ir a cuidarnos, obviamente, distanciamiento, el uso del alcohol y todas las medidas, y además, obviamente, que permitime algo que quiero dejar como, no como enseñanza, sino como opinión propia en este contexto tan difícil. De esta pandemia únicamente salimos vacunándonos. O sea que invitar a toda la gente a que se acerque a los vacunatorios más cercanos, que se ponga la vacuna. Mirá, la semana pasada leía un estudio que se hizo en Brasil. Brasil no tiene vacuna. ¿Qué hizo en Brasil? En el municipio de San Pablo, en un pueblito muy chiquito, decidieron vacunar al 70% de la gente.
para decir si la vacuna sirve o no. Bueno, vacunaron el 70% de la gente. Entre contagio y muerte descendió el 90% de contagios y de muerte. Entonces, está comprobado científicamente que ponernos la vacuna no nos... no es que no vamos a tener, podemos contagiarnos, pero tenemos mucha menos posibilidad de contagiarnos del virus. Entonces, hay que vacunarse, hay que ir a los vacunatorios, hay que ponernos la primera dosis, esperar para la segunda y estar obviamente respetando el uso de barbijo y el distanciamiento, ¿no?